estábamos escuchando una entrevista del presidente Bukele y le estaban preguntando que él cómo había logrado tener tanto éxito en limpiar el país de la violencia, de las pandillas, de todo. Y él primero pues describió su versión y todo lo que había pasado, pero después le dijo al que lo estaba entrevistando, le dijo, ¿quieres la versión oficial o la versión real? Y él le preguntó, ¿cómo así? Le dijo, pues la versión oficial es que pues mandamos al ejército, hicimos esto y tal. Pero la versión real es que oramos. Y el que lo entrevistó quedó como que, porque eso nunca se escucha de un presidente. Y también el del que lo está entrevistando lo manejó como el momento con respeto. Quedó como en shock porque no esperaba que le dijera eso. Pero entonces yo creo que cuando las personas nos preguntan a nosotros cuál es el éxito de nuestro negocio, de nuestro matrimonio, el éxito hasta de ser papás, no somos perfectos para nada, pero el éxito que se ve en nuestros hijos. Hay dos versiones. Hay dos versiones. La versión oficial. Que pues es Amazon. Estrategias. Que es la estrategia Google. de Google. Conecta. Conecta aquí, conecta allá. Conecta en Tú todo te burlas lado. de mi video. O el esfuerzo o el perseverar. Y todo eso sí es muy importante. Sí. Pero de verdad nuestro éxito se lo debemos a Dios y a la oración. Y esa es la versión real. Esa es la versión real. Porque mucha gente habla de la meditación y habla de muchas cosas que pues les funciona. Pero nosotros lo que sí hemos aprendido a hacer durante todos estos años es a invertir en la oración y en nuestro tiempo con Dios. Y creo que ese es el secreto. Ese es el secreto. Y hoy vamos a hablar de cómo se ve nuestro tiempo de oración. Porque a través de todos estos años, creo que hemos ido cambiando cómo se ve la forma como oramos. A veces se ve de una manera, a veces de otra. A veces queremos orar, a veces no nos dan ganas de orar. ¿Tú oras diferente a como yo oro? Eso es lo que sabemos, que sí somos muy diferentes, porque intentamos orar hace muchos años juntos. Recién casados, porque eso es lo que decían. No, hay que orar juntos, familia que ora unida. Sí, permanece unida. Casi nos divorciamos. Y casi nos arrancamos del pelo. Entonces decidimos, bueno, pues cada quien tiene su intimidad y su tiempo con Dios. Sí. Y tú tienes tu estilo y yo tengo mi estilo. Sí, porque yo me acuerdo de ese día. Todavía me acuerdo de ese día. Algo bueno, ¿no? Algo bueno, digamos algo bueno. No, sí. Estábamos orando y tú me dices, no, amor, así no. Ya ahora todo yo. Ahora así. Y pues... Y tú no, así no, es así. No, yo traté de tu forma, pero me frustré porque sentí que de pronto tu forma era mejor que la mía. Ok. Según yo. Sí, pues tú sabes que yo te admiro. Gracias. De nada. Y pues yo traté y me frustré. Entonces creo que podemos compartir nosotros cómo oramos, como para darle un comienzo a la gente. Al principio nos frustrábamos los dos porque orábamos como decían que se tenía que orar. Porque pues también éramos como nuevos en el tema de la oración. Y más bien con los años hemos aprendido pues cómo nos funciona cada uno y cómo lo disfrutamos. Porque creo que el concepto que tiene la gente de la oración es aburrido y que toca estar ahí quieto. Pero si uno aprende a conocer a Dios, se convierte en algo chévere y una necesidad diaria. Sí. Y eso pasó con los años. Y creo que se parece como al ejercicio. Porque cuando uno comienza a hacer ejercicio, te duele todo el cuerpo, empezar una rutina nueva es difícil, es una disciplina, pero ya cuando llevas varias semanas haciéndolo y lo dejas de hacer, tu cuerpo te lo pide. Es como que lo extraña, porque empiezas a tener más energía, te empiezas a sentir mejor, hasta ves la vida de manera más alegre. Y eso solo con el ejercicio. Imagínate la oración. Hasta el otro día había un estudio científico que decía que cuando la gente oraba algo pasa en el cerebro, como que se apaga lo malo, los pensamientos negativos y se prende algo mega creativo, ves la vida diferente.
La verdad nos funciona mucho especialmente cuando estamos en esos momentos que no sabemos qué hacer. Entonces, pues ir a orar, como que le despeja a uno la mente y lo calma a uno y uno puede seguir avanzando. Porque sí hemos intentado como seguir adelante por nuestro propio medio y me parece que es muchísimo más difícil. Y yo creo que la gente debe estar pensando, ay, no, qué aburrido. Van a hablar de la oración y todo, porque esa fue la reacción que obtuviste Pues de este muchacho que no vamos a decir su nombre. ahí me dejó de mandar texto. Ahí todos, pues yo digo algo, o sea, mucha gente quiere, yo siento que tenemos una vida buena que nos ha dado Dios, pero depende también de la oración, o sea, es como el resultado de pasar tiempo con Dios. Siento que si no fuera por la oración, no estuviéramos pues como estamos, o sea, ¿Dónde estamos? tenemos tiempo, tenemos un negocio que disfrutamos, tenemos tiempo con los niños y nos está yendo bien. Sí, eso es como la recompensa Sí, y es lo que mucha de la gente oración. busca. Entonces, pues ese es como otro de nuestros secretos. Sí, es la versión real. Es tan sencillo, tan simple que de pronto la gente diga, ay, no, qué aburrido. Pero pues es la verdad, no tenemos otra explicación para nuestro éxito. Y todo ha sido Dios. Y uno de los versos que Dios me dio cuando tenía 17 años, que todavía digo que lo vivimos y lo aplicamos a nuestras vidas, es busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ha sido así para todo. Buscar a Dios en oración y de verdad todo lo demás cae en su lugar. Cuando me iba a casar, busqué a Dios en oración y, y mira, Gracias a Dios. me fue bien, me ha ido bien. Gracias a Dios. Pero mira que sí, porque mucha gente está desesperada buscando el dinero, buscando más dinero, buscando cómo ganar dinero. Pero nosotros nunca estamos como con ese afán de buscar el dinero con esa urgencia, sino enfocamos más tiempo en la oración y en buscar a Dios. Y de verdad todo comienza a llegar, como dice el verso, por añadidura, ideas, hasta a veces nos protege, porque pues hay muchos beneficios y ahorita los siquiera los decimos, pero sí funciona y nos ha funcionado ya como por 20 años. En los momentos difíciles nos funciona muchísimo más. No, y en todo momento. Y Creo que si encuentras la manera de orar, que lo aprendes a disfrutar, pues tú cómo oras. A ver. yo tengo varias maneras. Ahorita tengo tiempo cuando voy a llevar a Mati a tenis. Él tiene que entrenar 2 horas. Entonces digo, bueno, lo dejo y como hay un parque grande, tengo 1 hora para caminar. Y me voy a caminar y durante esa hora que camino voy orando. Pongo música y voy hablando con Dios. Le ¿Y cuento mis de qué hablas? problemas, me quejo de mi esposo. Lo chévere uno de orar y de buscar a Dios es que uno le puede contar todo. Sí. Cómo lo trata uno la esposa y la suegra. No, mentiras. Pero eso hago, le cuento todo, o sea, cómo me siento, le cuento mis sueños, le cuento mis frustraciones, o a veces no digo nada, a veces solo lo escucho, porque a veces mucha gente solo habla y no escucha. Porque sí trato como de encontrar ese momentico donde él quiere decir algo y lo pueda escuchar para actuar. ¿Y cómo te habla Dios? Me habla de muchas maneras, por películas, me habla por canciones, a veces siento que me habla con una voz audible, un verso bíblico. A veces, no sé, a mí me gusta escuchar predicaciones, una predicación, un podcast, La Barca. La Barca. Esa es como ahí estoy tratando de aprovechar ese tiempo y después tengo media hora, me queda 1 hora y pues miro a Mati practicar un rato y después escucho algo. En las noches, cuando no estoy muy cansado, que trato de hacerlo, pues el tiempo que pues lo he usado casi siempre, ¿no? Y es ir a orar en la noche, ya cuando todo el mundo se acuesta. Porque nunca he sido una persona de madrugar. Trato, pero no me gusta madrugar. Pero pues Dios es 24/7. No creo que Él tenga un horario. Porque pues si nos ponemos a pensar, en otra parte del mundo es la madrugada. Entonces es cuestión de ubicación. Entonces me gusta ir a orar de noche. Me gusta que mis hijos también me vean que ¿Qué vas a orar? voy a orar.
porque pues es el ejemplo, ¿no? Y a veces ellos se quieren meter a orar conmigo, los dos, Sí. A y mí me es da chévere. mucha risa que muchos papás vienen a nosotros y nos dicen, ay, yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi hijo se meta más con Dios y todo eso. Y les decimos, pero es que empieza por ustedes, Por el por el ejemplo. ejemplo. Entonces en la noche trato de hacerlo y trato de buscar a Dios, y a veces me cuesta mucho trabajo porque no es como que, ay, tengo unas ganas de ir a orar o me quiero ir a caminar, porque pues siempre hay como, a veces ver una serie es como más chévere, quizás la gente puede pensar. Pero hasta una vez no querías saber nada de Dios y te pusiste a ver la serie de Pablo Escobar y Dios te habló. Pero mira que eso fue chistoso porque eso fue cuando estábamos en la época Dura. más difícil, casi como unos 3, 4 años, Ujú. y no sé, eso no sé si lo contamos, pero igual lo voy a volver a contar. Sí, cuéntalo. Ya del desespero, ni siquiera estábamos ya queriendo orar ni nada. Entonces íbamos a vender la casa, o sea, vendamos la casa y con eso nos sostenemos. Entonces yo dije, ay, me voy a ir a caminar, pero no quiero orar, no quiero escuchar música, no quiero hacer nada, me voy a poner a ver una serie que a mí me gusta, que es la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. y justo en ese capítulo, pues esa serie tiene como 300 capítulos, y justo puse ese capítulo donde Pablo Escobar tiene dos de sus secuaces, y son dos hermanos que se llama uno Caín, y usan versos bíblicos, y él siempre tiene la Biblia en la mano, y justo él dijo en una de una parte del capítulo, el Señor dice que te quedes quieto. Y eso es un verso de la Biblia, que es un salmo. Entonces nosotros estábamos desesperados con vender la casa, cambiarnos de barrio, escapar. Y ese fue el verso. Y justo después tú, no, estábamos en algún lugar y entraste al baño y tú leíste ese mismo verso en el baño y me dijiste, ay, mira lo que siento que Dios nos está diciendo, que nos quedemos quietos. Dios me habló cuando fui al baño. Y mira que eso nos detuvo a vender la casa, porque estábamos vendiendo la casa muy barata. Ahorita las casas están carísimas, y pues nos hubiésemos gastado la plata. Era como algo desesperadamente. Sí, era como un arrebato de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, aun cuando no tiene uno ganas de orar, Dios le habla. Y puede ser pues tú preguntaste cómo te habla Dios. A mí me habla de muchas maneras. Yo creo que cuando a ti te habla Dios a través de una película, tú llegas y me dices, amor, tienes que ver esta película. Dios me habló, tienes que verla. Una de las películas con las que Dios me habló fue la de Creed. Ah, Creed sí, 2. sí. Porque tú fuiste al cine con Santi y dijiste, Dios me habló con esta película. Y después yo la vi, ya cuando salió en Netflix o lo que sea. Y yo estaba ahí llorando porque a Creed lo masacran. Así estábamos nosotros masacrados. Sí, yo me sentí como Creed, que nos habían masacrado y nos habían tumbado en la lona y hasta ahí habíamos llegado. Pero cuando Creed se comienza a levantar y empieza a entrenar durísimo y tú lo ves en esas escenas corriendo y levantándose y llegando como hasta su límite y yendo a otro nivel, como que Dios me decía, no, tranquilas, o sea, sigan, yo les doy la fuerza, lo van a lograr, se van a levantar y mira, a través de una película Dios nos habla. Nos habla. Siempre me preguntaban a mí cuál es tu película favorita, y creo que no tenía una película real favorita hasta que vi la de la niña que da la vuelta al mundo en su En su barquito. ¿Cómo es que se Es llama mi esa película película? tan favorita que no me sé el nombre, pero está en Netflix. Sí, Voy a decirle a Gio que están... la ponga ahí abajo. Pero a mí me gusta esa película porque la niña, nadie cree en la niña, primero que es capaz de darle la vuelta al mundo. En un Mientras, barco velero, en un ¿cierto? barco velero, sí, sin motores, o sea, solo con la vela. Y mientras le da la vuelta al mundo, es como que pasa por todas las etapas de la vida, como de quietud, de problemas, de turbulencia. eh, Hablo de la quietud porque hay un pedazo donde se queda el barco totalmente quieta Que por no hay días, viento. que no pasa nada, y a veces así es la vida. Uno está como en ese peor momento, y uno siente que no pasa nada, ni siquiera Dios le habla. Y ahí está la niña aburrida, acostada. Y yo me acuerdo cuando yo veía esa película, yo cada vez que la niña pasaba por cada etapa, yo me identificaba.
Y de un momento a otro, porque eso fue lo que más me gustó, es que el barco se comienza a mover. Y no por ella, porque pues no tiene cómo hacerlo, sino simplemente el viento comienza a soplar y el barco comienza a moverse y pasa a otra temporada. Y el último pedazo es como que la prueba final. Y es cuando se voltea el barco y se hunde y ya piensa que todo se va a acabar, que se murió, todo el mundo piensa que se murió. Y ahí ella sale nuevamente y llega a su destino y todo el mundo la recibe y cambió el mundo. Es una historia de la vida real. Y cuando ella salió, nadie creía en ella, nadie la acompañó. Y cuando llegó a Sydney, Australia, el muelle estaba repleto de gente. Yo recomiendo, esperándola. esa es mi película favorita y la recomiendo. Pues ya se las conté, Sí. pero pues se acuerden, Se si la las ven, recomendamos. acuérdense de mí. Es tan favorita de Juan que ni siquiera se sabe el nombre de la ¿Cómo se película. llama? Spirit, algo Spirit, ¿sí? Sí, creo que sí. Espíritu, algo Spirit. Ahí la Sí, ponemos, sí le voy a decir la- a Gio que la ponga. Sí, se la recomendamos. Dios me habla de muchas maneras. Pues depende también de lo que escuches, ¿no? También cuando estoy escuchando cosas como que no tienen sentido o cosas bobas, pues bueno, me habló en Pablo Escobar, entonces en cualquier cosa. Pues creo que si Dios fue capaz de hablarte en Pablo Escobar, si Dios quiere llegar a ti, te va a hablar en cualquier Sí, cosa. Solo creo- tienes que estar como dispuesto a escuchar. Creo que también hay que aprender a escuchar como la voz de Dios y cuándo es de Dios. Sí, Y eso pasa pues pasando tiempo con Dios. Porque también a veces no solo habla Dios, a veces habla el enemigo. o a veces es uno mismo. Sí, que se está diciendo todo el día, bueno, pues usted quién es para hacer un podcast o para animar gente. Y esos son los pensamientos que también llegan. Y esos pensamientos siento que no son de Dios. Sí, es como una batalla en la mente. Yo creo que las batallas más grandes son las que uno tiene en la mente. Y son las más difíciles. Tú estás peleando contra ti mismo y ahí es donde tienes que aprender a discernir cuál es tu voz, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Sí, porque a veces yo digo, estoy escuchando al enemigo y solo fue que tu mamá vino a visitarnos. Sí, entonces, pues terminemos con los beneficios de la oración, que tenemos como varios beneficios. A ver, ¿cuáles son los beneficios de la Pues oración? yo tengo, la oración nos da estrategias Sí, y nos da muy buenas estrategias. Muy buenas estrategias. Esa estrategia que quedamos ahí, que a veces dirán, ay, esa estrategia. La del PDF, si ya te cansaste de ver el PDF, esa estrategia nos la dio Dios. Nos salva de los errores. Sí. Porque nos salvó de vender la casa. Yo creo que ese era uno de los peores errores. errores que íbamos a cometer. También nos da discernimiento para pues identificar qué es bueno y qué es malo, con quién hacer un negocio o con quién no hacer un negocio. Sí, porque a veces en tu mente tú lo ves como algo bueno y dices, uy, esto está buenísimo, pero no sabes más allá. Te da como ese toque especial, esa sabiduría extra. Yo siempre digo, como cuando me iba a casar contigo, que Dios me dijo, Juan es un buen muchacho. Él tiene el corazón como el mío. Y yo dije, está bien, Dios. Amén. Amén. Yo te creo. ¿Qué nos más? protege. Sí. Dios nos ha protegido de Dios muchas nos cosas. ha protegido y hasta a nuestros hijos. Y nos saca de apuros. Sí. Porque cuando salimos de la época difícil, cuando perdimos el negocio, creo que fue la oración la que nos sacó de ese tiempo tan difícil. Nos impulsa. Siento que estos últimos años hemos invertido mucho tiempo en Dios y nos ha impulsado de una manera que a veces digo cómo hemos llegado hasta acá en cuestión del negocio, porque pues hablamos de negocios, o sea, tenemos muchos productos, tenemos también como la mente abierta para hacer cosas como más grandes. Y hasta vemos ideas en todas partes. Sí, y otra cosa que tengo es que nos anima, porque hay días que uno quiere botar todo, o hay días que uno quiere, otra vez tratar y tratar y tratar, porque, ok, ahorita hablamos de que nos está yendo bien, pero fueron años que nosotros tratamos y tratamos y tratamos, así como tu película del boxeador. ¿De Creed? Que estaba en el piso. Sí. Y habían días que yo no quería seguir, pero me iba a orar y sabía que si me iba a orar, Dios me iba a dar una palabra que me iba a animar para seguir adelante y poder irte a decir, amor, tengo una palabra para ti, sigamos. Y eso pasa en la oración.
Sí, porque cuando oras recibes como esa fuerza que necesitas, que no proviene de tu propia fuerza, sino que proviene de Dios. De verdad es algo que ni siquiera se puede explicar, pero te levanta y te ayuda a seguir creyendo y seguir soñando, especialmente cuando te quieres rendir. Yo a veces casi que todos los días digo, "Ush, ya me quiero También tengo rendir". que la oración nos confronta. Pienso, Sí, porque especialmente cuando Dios a uno lo bendice y a uno le comienza a ir bien, uno se puede volver arrogante y se puede volver orgulloso. orgulloso. Dios odia al orgulloso. Entonces la oración nos confronta y siento que a veces también nos dice, oye, ya, bájale a la salsa de tus tacos. La oración te confronta y a veces va a sacar lo peor que hay dentro de ti. Muchas personas dicen, no, yo empecé a orar y me empezó a ir mal. Más bien empiezas a orar y Dios saca lo peor que hay dentro de ti porque quiere cambiar cosas que hay en tu corazón, darte un corazón nuevo, una mente renovada para darte algo nuevo. Porque si Dios te da algo nuevo con tu mente no renovada, tal vez no tengas la capacidad para sostenerlo. Y otra cosa que tengo es que la oración nos lleva a otro nivel. Y esta semana yo te estaba hablando de Obed Edom. Obedeo, sí. Y justo estaba leyendo esa historia cuando David estaba tratando de llevar el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Y la oración trae a la casa la presencia de Dios. Entonces yo te decía que me gustó cuando él ya no pudo seguir avanzando porque pues no sabían cómo llevar la presencia de Dios y dijeron, dejémosla en la casa de Obed Edom. Y Obed Edom prosperó en todo. Si uno lee la historia, es impresionante. Y yo pensaba, Dios mío, yo quiero esa presencia en nuestra casa. Pero pues sé que también hay que hacer un esfuerzo porque Dios es santo. Uh-huh. Entonces yo pensaba, bueno, quiero hablar con los niños. Eso es esta semana, así que estoy en ese proceso. Que cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que escuchamos, que cuidemos lo que tenemos. O sea, hoy en día hay muchas cosas raras que ni siquiera las necesitamos y no deberían estar. Porque yo quiero esa presencia de Dios para ir a ese otro nivel. Porque sé que hay más. Siempre hay más, Entonces, yo creo que ni siquiera nos imaginamos. ese es como, en esos estamos ahorita. Y lo último que tengo es que la oración nos desafía a hacer cosas que son imposibles para nosotros. Esos sueños imposibles que Dios pone en nuestro corazón, nada más los podemos alcanzar en la oración de rodillas, ¿no? Bueno, no tienes que orar de rodillas. Yo no oro de rodillas. No, yo Me tampoco canso. voy Me especialmente canso. porque después de los 40 a uno le duelen harto las rodillas, entonces me toca como acomodarme así en esto. Sí. Ahí los cuarentones me De entienden. estilo sirenita. Sí, me toca orar como sirenita así de medio lado. Pero bueno, era lo que queríamos compartir. La oración es nuestra arma secreta y los animamos porque sirve para el negocio que sea o aunque la gente tenga un trabajo y quiera que su vida cambie, la oración es la clave. Sí, y para terminar, yo creo que después de que hablamos de cómo oramos y cómo es la oración, cómo escuchar la voz de Dios, al final del día llegué a la conclusión de que la mejor oración es la oración que uno hace del corazón. No necesitas palabras grandes para orar, Elaboradas. elaboradas, eso. Gracias por ayudarme. No necesitas seguir el paso número 1, paso número 2, paso número 3. Yo creo que las mejores oraciones son las que haces del corazón. Entonces, si tú nos estás escuchando y dices, yo, ¿cómo oro? Haz una oración del corazón. Esa es la oración que conecta directamente con Dios. Y dile, Dios, ayúdame a orar porque no sé cómo. Si tú lo dices honestamente y del corazón, vas a ver que Dios responde. Amén. Entonces, pues yo creo que esto es todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente. Así que por favor, suscríbanse. Sí, dale like al episodio, compártelo con alguien. Déjanos un comentario. Nos ayuda muchísimo. Ojalá chévere. No, siempre nos dejan comentarios súper chéveres. Ok. Hay muchas personas que nos dejan comentario y he visto que tenemos unos fans muy fieles
que nos dejan comentario. Hay una tal Chiquis, hay una tal la Chiquis que nos deja varios comentarios en todos los episodios. Una Rosita, sí, Rosita. Listo. Bueno, en fin, déjanos comentario, like, suscríbete. Listo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.